nosotros tenemos que entender que hay alrededor de 6 diferencias entre normas y costumbres, ¿m?, y doctrina bíblica. En primer lugar, el origen de la doctrina se encuentra en Dios que inspiró las Sagradas Escrituras. La doctrina se extrae de las Escrituras, ¿sí?, entendiéndola de forma cabal, sistemática, ordenada, etcétera, que ya hemos estado observando eso. Pero las normas y costumbres tienen su origen en el hombre, no en lo que dicen las Escrituras. Cuando Jesús les menciona a los fariseos que existe una doctrina de ellos que han hecho, que tienen mandamientos de hombres, ¿sí?, por sobre los de Dios, literalmente está haciendo eco a esto. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían una tradición por fuera de las Sagradas Escrituras que incluso interpretaban las Sagradas Escrituras por el lente de esa tradición. Y muchos hoy en día hacen eso. Muchos hoy en día hacen eso. Muchas iglesias lamentablemente siguen con eso. Por otro lado, en primer lugar, si nosotros entendemos que el origen de la doctrina se centra en el hombre, en Dios, que inspiró las Sagradas Escrituras y es de donde nosotros extraemos la doctrina, y las costumbres y las normas son de los hombres, son inventos o imposiciones incluso de los hombres, tratándolas muchas veces de hacer verlas como doctrina bíblica. Entonces, esto nos tiene que hablar de algo, y es en primer lugar la inmutabilidad. ¿Qué significa esto? La inmutabilidad significa que la doctrina bíblica, en segundo lugar, es inmutable, ella no cambia. Quizás nuestra interpretación puede cambiar porque quizás estamos entendiendo mal las Escrituras, pero la doctrina por la cual el Espíritu Santo inspiró las Sagradas Escrituras y nos trató de hacer, y nos trata, ¿no?, de hacer entender que la Biblia apunta para X lado en vez de por Y, ella no cambia. Ella no cambia. Pero las normas y costumbres sí. Les voy a dar un ejemplo. Un ejemplo muy famoso voy a dar. Si nosotros nos podemos a pensar, debemos entender que hasta mediados del siglo XIX, la mujer no podía usar pantalones, porque era pecado. Era ropa de hombre. Siglo XIX, mediados del siglo XIX. De mediados del siglo XIX en adelante, la mujer puede usar pantalones de forma libre. Hay iglesias que no aceptan esto, que obligan a que la mujer use pollera, porque creen que eso es a lo que se refiere Deuteronomio cuando habla de que el hombre tiene que usar ropa de hombre y la mujer ropa de mujer. Pero, ¿saben qué? Recién a mediados de la Edad Media, les estoy hablando de alrededor de 4 o 5 siglos, o 6 diría yo, el hombre no usaba pantalones, usaban túnicas. La costumbre de los pantalones empezó en Occidente, no en Oriente, desde donde fueron escritas las Sagradas Escrituras. El hombre usaba túnica, que para nuestra cosmovisión moderna hoy en día, eso sería literalmente un vestido largo. Pero esa era la ropa que utilizaban los hebreos cuando Moisés le dice que el hombre no debe usar ropa de hombre y la mujer el hombre no tiene que usar ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. ¿Se entiende? Pero había una distinción notable entre la túnica del hombre y la túnica de la mujer. Pero envuelto en este aspecto, hoy en día existen pantalones de hombre y pantalones con un estilo propio para la mujer. ¿Se entiende? Entonces, hay cambios notables. Muchas veces las escrituras centran su mensaje principalmente en las epístolas para una cultura popular, particular, que nosotros no podemos estar tampoco atrayéndolas a que estén hoy acá presentes. Les voy a dar un ejemplo. Hasta el siglo XIX,
Los cristianos hacían uso de la Biblia para justificar la esclavitud. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos abogaban porque, bueno, mira Onésimo, él siguió siendo esclavo. ¿Cuántos casos hay en el Antiguo Testamento que habla sobre ser esclavos? La Biblia está a favor de la esclavitud, pero no entendían que esas palabras estaban embutidas en y precisamente para un contexto particular. Eso sí cambia, pero el mensaje y el punto no cambia. ¿Cuál es? Que, por ejemplo, cuando se les pide Pablo a Onésimo y a quien estaba a cargo de él, su dueño, entre comillas, ¿no? Tenía que someterse unos a otros, esclavos y libres, mujeres y hombres, judíos y griegos, se tenían que someter porque ya no son separados, no son uno más que el otro, sino que son uno en Cristo. Y ahí está la diferencia. Eso no cambia. Por otro lado, y en tercer lugar, el alcance. El alcance de la doctrina es que es universal. Todos creemos que Jesucristo, exceptuando algunas sectas, Jesucristo es el Hijo de Dios y al mismo tiempo es verdadero Dios, verdadero hombre. Eso es una doctrina cristológica fundamental, esencial. Sin embargo, tenemos a personas que le hacen un lío a pastores, le hacen un lío a sus miembros por poner un ejemplo, un collar, una pollera, cierta clase de ropa, o que no se pueden maquillar, no se pueden cortar el pelo, por esto, por el otro. Y esas son costumbres locales. No es una regla universal doctrinal. ¿Se entiende? En cuarto lugar, el poder. La doctrina santifica. Las normas y costumbres no. Jesús dice, santifícalos en tu verdad, en Juan 17:17. Tu palabra es verdad. Cuando nosotros leemos las escrituras nos santifican. En quinto lugar, hay una diferencia porque la doctrina es un principio y las normas y costumbres son un precepto. El precepto apunta hacia el principio. Les voy a poner un ejemplo. Imaginen que yo voy a un estudio jurídico y voy de chanclas, de chancletas, de ojotas, como decimos acá también, pantalón short, una musculosa, anteojos y una gorra. Y me siento ahí y yo soy el juez que va a dirigir la sesión en ese momento. Me dirán que no, porque hay un precepto y el precepto es que el juez tiene que venir vestido de una determinada forma. Lo mismo se podría aplicar a un médico, a un oficial de la policía, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque hay un precepto. Pero ¿cuál es el precepto? El precepto es que hay un principio al cual se está apuntando y es que debe haber decoro, debe haber respeto hacia la investidura, el lugar, y que no concuerda con lo que se quiere transmitir en el caso de un juez, una persona cabal, una persona que tiene respeto por la investidura y el lugar, un oficial de policía, se lo reconoce incluso por el uniforme, por la ropa que está llevando puesta, se sabe que es un oficial de policía, lo mismo que un médico por su bata blanca, ¿se entiende? Entonces, la doctrina es un principio, lo esencial está ahí, pero el precepto es otra cosa. Y ahí es donde muchas veces se entra en conflicto cuando el precepto se quiere volver principio. Por ejemplo, la Biblia habla sobre vestir con modestia y el que inserta el precepto lo que hace es ir y afirmar, la mujer tiene que vestir así, el hombre así, y se tienen que hacer así las cosas. En mi iglesia se hacen así las cosas y por lo tanto tiene que ser una regla universal para todos, ese precepto. Y no es así, porque el principio doctrinal de vestir con decoro puede ser aplicado a diferentes contextos, sí, con determinada ropa. Imagínense
que llega, en realidad llega un pastor y dice, no, a partir de ahora todas las hermanas se tienen que vestir de blanco, porque la cristiana que no se viste de blanco entonces es una impúdica o no es salva, cosas por el estilo. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar literalmente con que se quiere aplicar este precepto como un principio universal. Y esto es un error. Y en sexto lugar, la objetividad. La doctrina es verdad. Y aquí es en donde entra el conflicto de saber cuál doctrina es la verdad o la verdadera. Todos apuntamos a ello y muchas veces con recelo y muchas veces quebrantando incluso otras doctrinas principales, que es principalmente el amor hacia tu hermano. Es decir, esa doctrina, si no te está llevando a un apartado práctico esencial como lo es el amor, entonces tienes un grave problema con tu doctrina o tú la estás llevando mal a la práctica. Pero las normas y costumbres son relativas. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Hay un relativismo en las normas y costumbres. ¿Por qué? Porque no son doctrina bíblica. Y cualquiera podría empezar a citar un montón de versos y versículos sacados de contextos, y yo sé que los utilizan. Yo salí de una iglesia así. Debemos entender algo también. Toda iglesia tiene su tradición y sus normas establecidas. La iglesia luterana, los pastores, muchos de ellos, igual que los presbiterianos, andan con un cuello clerical. Y eso cualquiera diría, eso es de católicos. Pero hay iglesias pentecostales en donde le obligan a la mujer con 0 grados a usar una pollera. Al hombre no dejarse barba. ¿Se entiende? Ahora, la doctrina no son normas y costumbres, pero acá está el punto central. La buena doctrina, cuando se fundamenta correctamente, genera costumbres buenas y saludables. ¿Se entiende? Entonces, no podemos disociar tampoco las buenas costumbres de las doctrinas, pero podemos verificar si nuestras costumbres afectan lo que la doctrina afirma o hace silencio al respecto. Para preguntar entonces a esto, ¿afecta la doctrina del Señor en todo el aspecto de su obra salvífica dada por gracia a través de la fe? Si alguien sube a un púlpito y dice, a partir de ahora, el hombre o la mujer que use reloj se va a ir al infierno, significa que la obra de Cristo está siendo pisoteada por una norma y costumbre que se quiere implementar humana, que no hace acepto a una persona por algo que el hombre inventa, entonces tenemos un problema. Si me dicen, es una costumbre que se tiene en la iglesia, ¿quieres aceptarlo o no? Bueno, perfecto. Pero si dicen algo así, o no permiten a la persona bautizarse, o no permiten a la persona tomar Santa Cena, ahí ya estamos entrando en que está afectando ordenanzas que Cristo nos dio sin ninguna de esa clase de peticiones, más que creamos en Él y seamos salvos. Lo único que necesitamos. Por otro lado, afecta al querigma. ¿Qué es el querigma? La palabra querigma es una palabra griega que significa predicación. Por lo tanto, la palabra que nosotros estábamos hablando hoy, didascalia y didache, ¿sí? Instrucción, enseñanza, etc., es llevada al querigma, a la predicación de Cristo crucificado. Entonces, si esas normas y costumbres afectan al querigma de la predicación, de que una persona no puede ser salva porque tiene tatuajes, o algo por el estilo, o aquella persona a la cual se le predicó y está yendo a una iglesia no es salva porque usa pantalones, si es una mujer, usa pantalones. Entonces ahí está chocando mucho con la predicación por gracia. ¿Se entiende? Se está chocando con el evangelio. Entonces, si lo hace, por más que sean buenas a nuestros ojos, porque muchas se dan de buenas y muchos son extremistas, si les rompes esta cuestión de las normas y costumbres, lo primero que piensan es, entonces quieres que todos anden como animales desnudos o algo por el estilo, y no, tampoco se tiene que llegar a ese extremo, ¿se entiende?
Entonces deben ser replanteadas estas normas y costumbres o dejadas a la libertad de cada cristiano verdadero y su conciencia, y no a las del hombre y su cultura y anhelo de ser más santo. A veces queremos ser más santos de lo que Cristo fue y no se puede.